¿Se ve todo? ¿Estamos listos? Sí, sí, Sí. ya. Desde Eje Brasil, desde los muros de ICT, hoy les presentamos el tercer capítulo de Tramo. Hoy va a ser un capítulo fundamental, va a ser súper importante porque vamos a hablar sobre dos temas del país que son súper importantes, que es la logística y el comercio exterior. En Chile entran y salen miles de toneladas, pero nosotros no venimos a hablar de eso, no venimos a hablar del camión, no venimos a hablar de cifras, sino que venimos a hablar del nodo logístico. ¿Qué es lo que pasa dentro de un nodo logístico y qué es lo que puede pasar cuando llega a fallar? Y cómo afecta tanto el interior del nodo como lo que lo rodea. Y para eso hoy tenemos a un gran profesor, a don Eduardo Baeza, que fue la persona encargada de levantar una mesa directiva dentro de estos dos nodos, que es el puerto de San Antonio y el TPLA allá en los Andes. ¿Cómo? PTLA. ¿PTLA? ¿Y dije PTLA? Digamos, también. No, lo ¿Sí? modulé mal. Lo modulé mal. Así que ya para ir soltando motores, ya hago el tiro con una pregunta para el profesor. ¿Cuál fue el mayor descubrimiento dentro de estas mesas directivas? Ya, oye, primero, gracias por la invitación. Me parece, y felicitarlos por la iniciativa, por lo que están haciendo. Creo que es una muy buena instancia para difundir lo que hacemos y la importancia que tiene el transporte, la logística y la infraestructura del transporte a partir de la construcción en nuestro país. ¿Qué descubrimos? Bueno, en los Andes y también más adelante en San Antonio, digamos, pudimos levantar cómo realmente está funcionando el puerto y aquellos sistemas, cómo se están interconectando en ese punto, en un punto de encuentro, de transferencia de carga, que entra y sale de nuestra frontera. Varios dolores encontramos. Dolores de cómo las personas que están ahí y los sistemas que interactúan pueden desarrollar sus actividades con diferentes eficiencias en algunos casos y ineficiencia en otras áreas. También es importante cómo aterrizar ciertos conceptos. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué es un nodo logístico? ¿Y cuál es la importancia de un nodo logístico? Un nodo logístico es un punto de conexión de distintos sistemas, principalmente de transporte de carga, donde se produce una transferencia a un punto, algunos le llaman incluso punto de fricción, digamos, donde rápidamente la carga tiene que adecuar hacia los destinos que va, en las cantidades que va, y hacer un chequeo de cómo está esa condición de carga. Entonces, ese nodo logístico, como por ejemplo San Antonio, Puerto Terrestre de los Andes, donde se reciben las cargas, se verifican, se hace todo el proceso documental y a partir de ello sigue su camino. Porque recordemos que existe un concepto un poquito más amplio que se llama cadena de suministro, que es parte, digamos, desde que se detecta la necesidad, se buscan los proveedores, se busca la comercialización, dónde se va a ir a conseguir esos elementos físicos y después empieza ese recorrido una vez que se detecta la carga que tiene que moverse hacia los centros de consumo, desde las zonas incluso de materias primas o productivas hacia los centros de consumo. Todo ese recorrido que hace físicamente está dentro de esta cadena de suministro, que un poquito más abajo o un poquito más pequeño estamos hablando de logística, que es la que se encarga de ese movimiento, de materializar ese movimiento físico. En ese trayecto que recorren las cargas hay puntos o nodos logísticos y la importancia para nosotros, si lo miramos desde una perspectiva nacional, digamos, incluso el lado sudamericano, digamos, San Antonio representa uno de los nodos logísticos importantes y que se conecta claramente hacia otros países con el puerto terrestre de los Andes. Entonces la importancia que tiene es estratégica, porque el abastecimiento de todas las mercancías que nosotros compramos en el exterior pasan por este tipo de nodos logísticos. Todas las exportaciones que hacen nuestros productores y están con los compromisos en el comercio exterior pasan por estos puntos o nodos logísticos. Y por tanto tenemos nodos logísticos en las ciudades también, donde se produce esta recepción de mercancía, reordenan ciertos elementos y salen hacia los diferentes, múltiples puntos de destino. Y la optimización de ese punto es tarea ahí de la ingeniería, de cómo resolvemos ese problema, pero que es porque hay que hacer chequeos documentales, chequeos físicos, transferencias de carga y otros elementos, digamos, donde interactúan diferentes sistemas, tanto el transporte marítimo, terrestre, aéreo, autoridades, empresas, entes reguladores, etc.
episodio anterior nosotros hablamos sobre el puerto terrestre de los Andes. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es como la principal diferencia con un puerto marítimo? Sí, mira, lo principal es el escenario donde se están desarrollando Claro. es un punto de transferencia terrestre, donde principalmente, vemos el caso del puerto terrestre de los Andes, no es un punto donde exista una transferencia de carga principalmente, sino que es un punto de chequeo normativo, procedimental, que pasa la carga terrestre. Donde llegan los camiones, por ejemplo, de Argentina, se hace un chequeo documental, la carga sigue hacia el nodo logístico, donde un centro de distribución, por ejemplo, o sigue hacia otro puerto, porque puede estar pasando un camino dentro de esta conexión origen-destino, puede estar pasando por ese punto para llegar al puerto marítimo. Y un puerto marítimo cambia el escenario absolutamente, y para nuestro caso, dada nuestra costa, el puerto marítimo significa también una transferencia de esa carga, a diferencia del puerto terrestre, donde la carga no se transfiere hacia otro medio de transporte, sino que acá en el puerto marítimo hay una transferencia de un medio terrestre a un marítimo o viceversa. ¿Por qué sería importante estudiar estos nodos a través de la metodología participativa y no como con el estudio tradicional que se va haciendo? Ya, hay dos preguntas como que están implícitas. ¿Por qué es importante estudiarlo? Y ¿por qué es importante estudiarlo con esta metodología, cierto? Es importante estudiarlo porque ¿qué es lo que esperas cuando tú o ustedes piden una mercancía desde el extranjero? Que llegue llegue rápido. que ¿Cierto? llegue rápido y que llegue Que llegue en condiciones. Que si en ustedes piden condiciones esta aptas. botella de la escuela, digamos, tan muy bonita, idealmente llegue Rápido. instantáneamente, Rápido. ¿cierto? Claro. Entonces, Y que llegue en condiciones óptimas, que no llegue Claro. rota, Obvio. que no llegue... mira qué importante lo que tú dices, porque ahí está la verdadera, el valor agregado de la logística dentro del sistema productivo, es que las mercancías lleguen en tiempo, en momento, en lugar y en las condiciones de calidad adecuadas que necesita el consumidor. Claro. ¿Ya? Entonces, el punto o el nodo o el puerto, digamos, es necesario estudiarlo porque existen muchas instancias o ciertos elementos que se pueden mejorar, se pueden optimizar. Y ese punto, que es el punto de transferencia o el punto de chequeo, es una zona de fricción logística que va a demorar un poco de carga. Entonces, por eso te preguntan, ¿qué es lo que esperan ustedes? Que la mercancía le llegue de inmediato. Entre más se demore en ese punto, más ineficiente se hace el sistema completo. Entonces, por eso hace interesante que se necesita estudiar para identificar muy bien los procesos y esos procesos se identifiquen qué ineficiencia o las brechas o las desviaciones que se están produciendo a partir de los objetivos que se ha dispuesto el país o la organización. La diferencia entre una metodología y otra, metodologías tradicionales que detecten problemas dentro de lo que están ahí, o las autoridades o los directivos de la empresa detecten problemas desde una mirada piramidal desde arriba hacia abajo. Pero se hace interesante cambiar esas metodologías participativas como las que nosotros empleamos tanto en el puerto de San Antonio como en los Andes, de una mirada más holística, más global, tomándole el parecer a todos los stakeholders o actores interesados, actores involucrados en este proceso. Y no más allá de hacer un listado de cosas, sino que enfrentar el diálogo, escuchar las opiniones y a partir de ello, por ejemplo, en ambas hicieron un juego serio. Utilizamos piezas de Lego, bloques, etcétera, donde ellos plasmaron las problemáticas, o como se llama en innovación, los dolores, y sobre esos elementos pudimos sacar ciertos temas de interés que ellos tienen ciertas capacidades, por supuesto, son especialistas en ciertas capacidades de transferencia de carga, pero se están visualizando otras necesidades de capacidades, ¿ya? Que tienen que empezar a desarrollar. Y de ahí la importancia de los temas que sacamos, los dolores que identificamos, que sirve como insumo para producir este tipo de instancias donde esperamos tengamos una muy buena participación tanto de la comunidad especializada y también la comunidad de las ciudades, porque no hay que olvidar que los puertos son parte de la ciudad, ¿ya? Y no son entes aislados que están ahí y nadie los toma, al contrario. Produce efectos súper positivos, pero también hay otras implicancias que hay que mitigarlas de alguna manera. Entonces, al ser puertos de una misma región, somos todos de una misma región, pero comparten ciertas mismas problemáticas, o al ser de regiones de lugares distintos son problemas completamente distintos. Claro, las problemáticas se parecen, pero tienen sus particularidades. Por ejemplo, la relación puerto-ciudad.
la relación Puerto-Ciudad de San Antonio existen una muy buena participación, pero todavía quedan muchos desafíos. Que el puerto se necesita, por ejemplo, va expandiendo, pero de qué manera no afecta lo que la ciudad lo está abrazando al puerto. Y ahí entonces se tienen que visualizar soluciones para mitigar los impactos y soluciones del cómo seguir aportando a la economía exterior del país sin sacrificar la comunidad que está alrededor. Y ahí hay otras soluciones que estamos viendo el asunto del puerto exterior. Por ejemplo, en Terrestre Los Andes también, la comunidad está ahí, está un poco más lejos. Pero sí hay localidades que sí se ven afectadas por los efectos negativos, por ejemplo, la congestión y todos esos elementos. Entonces, ¿qué comparten? Por ejemplo, las trabas documentales, los sistemas de la tramitación aduanera, la tramitación de los permisos fitosanitarios, que muchas veces todavía falta digitalizar al Estado, falta digitalizar ciertas instituciones y eso hace que ralentice todo el proceso completo. ¿Y quiénes son los que están descontentos? Son los operadores, o sea, los operadores terrestres, marítimos, que hacen que sus operaciones de transporte se hagan más lentas. Sí, al Amparo nos comentaba porque no existe como una interoperabilidad en todos los que participan dentro del nodo logístico. Dentro de lo que conversamos y se está hablando como de una autoridad que maneje el PTLA. Que estaban hablando sobre que una sola persona maneje todo. O sea, que una sola persona tenga la información de todo el resto de la cadena de lo que hay abajo. Claro, visualizan esta autoridad que sea un coordinador, un articulador de las diferentes funciones de los actores que están participando dentro del puerto, digamos. Porque en estos minutos tenemos ciertos espacios estancos unos del otro que van en una forma secuencial y no se visualiza una red articulada de interacción documental, de información y de procedimiento. Entonces, eso hace que el movimiento físico de la mercancía demore más tiempo. Demore en tiempos que son poco competitivos para lo que necesita Chile, digamos. Que si nosotros logramos hacer más eficientes esos procesos, claramente vamos a mejorar nuestra capacidad, nuestra ventaja competitiva respecto a otros sistemas portuarios cercanos en la región. Algo de lo que a mí me llamó la atención de lo que estaba hablando recién es lo de los Legos. ¿Ya? ¿Por qué usarlos? O sea, ¿de qué motivo? ¿Cómo es la dinámica de juego? Que usted se da cuenta de tal cosa pasa, que algo que la persona no diría en una entrevista más formal, así de presentación. El pato. Mira, el pato, sí. Hernán conoce ahí la técnica del pato, digamos. Dentro de las comunicaciones, el porcentaje que realmente nosotros hablamos o comunicamos verbalmente, incluso escrito, es muy bajo. El 10% de lo que nosotros sentimos, pensamos, se está comunicando verbalizando. Hay otras formas de comunicar, expresiones no verbales, pero cuando se produce la interacción, si nosotros volvemos a ser niños, ¿cómo se despliega nuestra creatividad o nuestra imaginación? Jugando Con el juego. Ya, con el juego, aparecen ciertos elementos que no soy capaz de verbalizar porque no es porque no las quiera decir, sino es porque de repente no tengo las palabras, no tengo los conceptos. Claro. Distinto es cuando yo empiezo, interactúo con otras personas, empezamos a construir algo que va de nuestra mente o nuestro corazón hacia las manos. Y esa comunicación hace que se multipliquen, haya sinergia en cuanto a cómo construimos un modelo que está representando algo. Y ahí se hace súper interesante porque para mí como facilitador, la articulación, por ejemplo, de decir, mira, ¿por qué esta botella está aquí y no acá? ¿Por qué está así y no así? Al revés. Todos esos elementos hay una significancia de la persona que la está expresando. Entonces, yo pudiese estar sintiendo lo mismo que mi contraparte, pero los dos lo explicamos distinto, pero en el minuto de empezar a explorar lo que se está modelando, nos damos cuenta que empatizamos bastante tu problema con el mío. Claro. Pero que esos elementos de repente no se consiguen conversando, y menos escribiendo. ¿Ya? Entonces, eso hace que las personas se suelten, hablen ya no tan racionalmente, sino que también hablen a partir de las emociones, se expresen otros elementos, ¿qué estás sintiendo? Entonces, esas metodologías que son de juego serio, digamos, hacen que las personas comuniquen más allá. Bueno, con otra pregunta,
que sería sobre el semáforo para ordenar prioridades. ¿Cómo ayuda a un sector a ponerse de acuerdo el poder ordenar de esa forma las prioridades de lo que se necesita? Perfecto. La metodología del semáforo a mí me encanta, la ocupo mucho, incluso en las clases ocupamos mucho. En las intersecciones, el semáforo permite resolver un conflicto que viene de un sector, quiere ocupar el mismo espacio del que viene el otro sector. Entonces el semáforo permite Que fluya. fluya y obliga a los que están participando a ponerse de acuerdo. Tú tienes tus prioridades, y yo te les pregunto, deme sus 3 primeras prioridades respecto de su vida personal. Pero, ¿cuál va primero? ¿Cuál va después? Lo otro que me permite el semáforo. Yo lo tengo, esta capacidad la tengo, por tanto, la manejo. Tenemos capacidades que están poco desarrolladas, amarillo. Aquellos elementos o capacidades que hoy día no tenemos, sabemos que las necesitamos y son críticas tenerlas, las vamos a colocar en rojo. La conjunción de mirada, digamos, resolver conflictos y permite priorizar. Ya, pues entonces hablemos de los nodos logísticos. A mí me interesa San Antonio, me gustan los puertos y bueno, San Antonio es un nodo logístico que está dentro de una ciudad. Esto implica que los camiones entran a la ciudad, meten ruido. ¿Cómo vendrían siendo una solución en un nodo logístico que está dentro de una ciudad que ya está armado? Los dolores de la comunidad logística de San Antonio es principalmente mirando hacia la comunidad. El cómo impacta menos la actividad del puerto. Y San Antonio, principal puerto de transferencia carga Chile, está con todo un programa de ampliar su capacidad de transferencia, ¿cierto? Pero claro, ¿de qué manera la comunidad, la ciudad se ve menos afectada? Y ahí hay desafíos hacia afuera. Los desafíos están en cómo nosotros articulábamos las redes de comunicación, tanto viales como ferroviarias, digamos, y los espacios para hacer un pulmón, un soporte atrás. Y para eso Valparaíso tiene una experiencia tremenda con la creación de la CEA, la implementación de todo un sistema que muchas veces en Valparaíso, los que trabajamos acá, a veces nos olvidamos que está el puerto ahí porque cada día vemos menos impacto, ¿ya? Porque hay un túnel, hay un camino que llega directo. San Antonio es distinto. San Antonio, la ciudad, está todos los días, permanentemente, viendo que está su puerto al lado, digamos. Que es importante, los trabajadores son de allá, hay todo un ecosistema económico, digamos, que depende del puerto, pero que el impacto es importante. Entonces, ahí está la preocupación real de San Antonio, es cómo articulan la infraestructura para su relación ciudad-puerto, digamos, sea más parecido a la que tiene Valparaíso, digamos, sin impactar tanto las actividades. Sobre todo, principalmente en las congestiones, como tú dices, la infraestructura no está preparada adecuadamente para un flujo de alto volumen de carga. Se han hecho mejoras, sin duda, pero queda mucho por avanzar. Bueno, nosotros en el episodio anterior habíamos hablado específicamente del puerto terrestre de los Andes. ¿Qué innovación podría hacerse hacia puertos adentro? Y como también un poco la posibilidad de crecimiento también del puerto terrestre de los Andes, porque claro, es un puerto que ya se quedó pequeño con la capacidad que tiene. El puerto terrestre de los Andes está en una mirada, tiene capacidad de crecimiento. La empresa que es concesionaria está haciendo los proyectos que corresponden. En la puerta de entrada tenemos un cuello de botella, un embudo. Sí, y ese cuello de botella No permite que lo demás No Claro. permite avanzar. si bien es cierto, ampliando mayor capacidad de almacenar más camiones, se puede solucionar. El problema es el tiempo que permanecen los camiones dentro del sistema, esperando a ser atendidos. Entonces, en un problema de colas, digamos, tiene cierta capacidad de almacenar adentro, pero hay otro problema que se exterioriza, digamos, que es la fila de camiones hacia afuera. Si bien es cierto, es importante crecer en capacidad interior, es necesario o primordial crecer en capacidades de comunicación dentro de los sistemas que dan los permisos para pasar las diferentes etapas de control y que el camión esté menos tiempo dentro del sistema. Porque o va a estar dentro del sistema de los cierres perimetrales del puerto terrestre de los Andes, o va a estar dentro del sistema, entre comillas, esperando fuera del cerco del puerto terrestre de los Andes. Claro. Y eso pasa por acelerar la tramitación, sobre todo los horarios, los sistemas que no interactúan, que van pasando un sistema de puertas, donde estas compuertas no se van abriendo si es que no es un horario determinado. Entonces hay varios elementos que
queda mucho por crecer. Trabajo de 8 a 4, de lunes a viernes, y si no llegaste en el horario, Es lo que hablábamos en el episodio anterior, que en mi experiencia dentro del extraportuario y en aduana, el proceso era mucho más lento. Se hacían colas de camiones, después para poder salir también el proceso era demasiado largo. Yo vi el podcast anterior y entiendo que tú trabajaste ahí. Estuviste 4 meses y medio Claro, observando el problema, digamos. La empresa concesionaria había el problema Claro. porque tiene que darle habitabilidad transitoria o temporal al camionero, a la empresa, a la agencia de aduana. Y son los organismos que están en este carrusel de atención, son los que ahí tienen un desafío tremendo. es súper complicado, porque bueno, el Amparo nos comentaba que cuando ella estaba había un camión que estuvo parado 3 meses. Claro, porque muchas veces un permiso puede hacer que la mercancía no siga y no pueda internarse a nuestro país, digamos. Y tiene que, en ese aspecto, la ley, la reglamentación es clara, no puede seguir su camino. Claro, Por eso claro. no está en orden, En regla. en regla. porque ese camión, me acuerdo, venía de Brasil. Entonces, el camión tuvo un problema mecánico de... Emisiones, pongamos. Claro, o sea, algo le fallaba. Y- Entonces no podía salir porque tenía problemas para poder salir, entonces no podía salir del país. Pero para poder devolverse, tienen que mandar un correo, una carta, todo el proceso pidiéndole de que se tiene que volver por tal y tal motivo, que respondan, que dé la autorización para que se devuelva, que lo dejen salir, terminar todo el proceso de revisión. Complejo. Sí, complejo. Y eso hace, pues digo, esa carga en vez de pasar días, pasó semanas, meses, digamos, detenida. Y hay un costo económico detrás, digamos. Totalmente, Sí. pues, perdió Sí. toda la carga que tenía, si era carne, pollo. Era porque- cerdo. Era cerdo. Peor. Pero no. O sea, no solamente fue la pérdida de la carga, sino también la multa que tenía que pagar, o sea, por ocupar el espacio. Y el tiempo que estuvo el camión ahí, porque en el extraportuario, por ejemplo, le cobran por día. Sí, eso. Después de cierto tiempo que debería de estar, si te excedes, no sé, una semana. Si te excedes de esa semana, te empiezan a cobrar el día. La sobreestadía. Claro. Sí. Y es carísimo. Muchas veces Sí. la acumulación de sobreestadía supera el valor del flete, digamos. Sí. Y ahí ya los márgenes que tiene la industria también son Ya. pequeños. Entonces los transportistas son los principales afectados si se demora el proceso. ¿Y para qué decir los dueños de las cargas? Siguiendo con el TPLA, Todos me odiaban. un hallazgo común sobre el capital humano y la coordinación entre las personas. Tecnológicamente no lo podemos solucionar de alguna forma. Cualquier proceso de absorción tecnológica o transferencia tecnológica vamos a tener la resistencia también de los usuarios, de los que van a participar, interactuar con las Sí, tecnologías. pues el viejito que trabaja ahí desde siempre. Y no necesariamente la edad. Y hay gente que es mañosa nomás, Sí, gente sí. que- Pero uno siempre se dice, uno como, no. Uno siempre lo uno se asocia a la imagina, gente no sé, mayor. pues, a la abuelita con el teléfono, "Ay, mijito, ¿puede ayudarme a sacar la foto?" No necesariamente, porque la resistencia al cambio va más allá, está anclada a ciertas creencias limitantes. Hoy por hoy la innovación pasan de una mirada antigua de capacidades estáticas versus capacidades dinámicas. Y uno de los elementos fundamentales ahí, el cambio de mentalidades de las personas. Uno de los dolores que tienen el puerto terrestre en PTLA es la infraestructura. Usted lo que nos decía es que el problema no se va a solucionar si ponen otro edificio o si agrandan más el puerto. Pero ¿en qué punto de todo el problema es que hay innovación sobre este mismo? ¿Cómo se consigue innovación? Ahí está el desafío, porque tiene que ser a partir de mejorar los procesos, mejorar las relaciones de los actores que se involucran ahí. Nosotros como academia, la idea es provocar la discusión con abrir el problema hacia la comunidad. Y en los casos de innovación, que hay personas que no tienen nada que ver con esta búsqueda de solución, podrían levantar la mano y decir, ¿y si hacemos un nuevo sistema, una nueva tecnología? Ahí puede estar involucrada la innovación. Me estaba acordando de, por ejemplo, la genial idea del ENAD de poner una COPEC como soluciona la vitalidad de los trabajadores, pero yo después lo pensaba y decía, tampoco es tan descabellado, por ejemplo, tener ambas cosas, porque igual te puede mitigar un poco lo que pasa afuera y además también solucionar lo que está dentro. Claramente, el recepcionar muchas ideas es parte de la metodología. Aunque parezca que La COPEC. la COPEC. Puede ser, po, puede ser. Y no hay que descartarla a priori, ¿cierto?
Hernán sabe innovación. Y sabe, por eso dice, oye, tal cosa. Y tú puedes tener 1000 ideas. Y podemos hacer una dinámica de 365 Sí. y podemos sacar muchas ideas en corto tiempo. Y eso nosotros en innovación le llamamos pensamiento divergente, digamos, de que construyamos, hagamos, cambiemos, hagamos otra cosa nueva, aunque parezca descabellada la idea, se acoge la idea. Después habrá un proceso reflexivo donde ese pensamiento divergente comienza a converger en lo que somos capaces de poder materializarlo, lo que pudiese ser factible, ¿cierto? Y sobre eso se pueden trabajar. Pero la idea, de ahí que viene la innovación, porque se tomó una idea que a lo mejor era descabellada y hoy por hoy se transformó en una innovación. Henry Ford dijo, si le hubiese preguntado a las personas qué querían, hubiese elegido un caballo más rápido, ¿ya? Pero claramente, no, menos mal que no fue así. Entonces, había otros elementos que se escucharon y obviamente las ideas de innovación, ninguna idea es descabellada en un proceso de innovación. Se tienen que tomar, sopesar y aparecen otras metodologías, como el Scamper, digamos, que hacen que esas ideas se vayan cruzando, conectando y puede surgir otra idea y digamos, mira, ¿sabes qué? No lo habíamos pensado así y podemos tomar ideas constructivas, ideas de procesos logísticos, ideas tecnológicas de la comunidad. Y es genial que apareciera un grupo de escolares, nos planteen ideas que no estén dentro de nuestro margen de visión. Sería genial. Y eso se provoca con lo que está haciendo esta instancia de escucharlo a todos los actores. Pero en el mundo no habrá algún ejemplo que sea parecido a lo que está pasando en el puerto terrestre de los Andes, así como que nosotros podamos hacer como un efecto como de espejo. Claro, si vamos a buscar, hay muchos casos internacionales donde estos problemas ya están solucionados, digamos, y esa mirada es importante. Por eso la importancia de un seminario internacional, porque traemos miradas de otros lugares para mostrar y decir, mira, ¿sabes qué? En el puerto de tal ciudad pasaba esto y esta es la historia de esa innovación. Y lo solucionamos de tal. Claro, que a lo mejor ese traje a la medida no es para nosotros, pero nos puede dar una luz, otra idea, para que nosotros busquemos nuestro traje a la medida, ¿ya? Pero claramente un mensaje de esperanza, esto se puede solucionar. Y a lo mejor, dada la realidad local, nuestra idiosincrasia, etc., podemos nosotros buscar a partir de esas inspiraciones, podemos buscar nuestra solución. Para ir cerrando, primero que todo, obviamente agradecer como el tiempo y la disponibilidad para haber como acompañado en este espacio. Si tuviese que dejar como una idea a ya quienes como que toman las decisiones en estos puertos, como ¿qué sería? Para un puerto, o para el puerto que a usted más le guste. O sea, yo creo que ambos puertos, y hay otros también, ¿ya? Que no pasan también por la toma de decisiones de ellos particularmente, sino que están supeditados también a qué dice la política pública al respecto, ¿ya? Ahora, localmente cada puerto yo creo que han sabido convivir, pero yo creo que el desafío es salir de la trinchera a veces y colaborar. La historia de la humanidad ha demostrado que cuando colaboramos enfrentamos mejor los desafíos. Colaborar significa escuchar a todos. Nada se puede descartar, pero sin lugar a dudas miramos de una perspectiva de la importancia que significan para la economía nacional. Cómo Chile está mirando hacia la comunidad internacional como un país competitivo en cuanto a su infraestructura del transporte y la logística. Yo creo que si miramos y dejamos de mirar nuestro ombligo, digamos, y miramos eso, yo creo que se pueden conseguir mejores cosas, ¿ya? Y no atrincherarse, porque el puerto quiere cumplir con su expectativa económica. La empresa portuaria, que es la reguladora, quiere que se cumpla lo que está mandatado. La comunidad que habita alrededor de los puertos quiere también su ciudad. Y los actores que están todos ahí, cada uno quiere que funcione su proceso, ¿ya?
Y eso, los que están tomando las decisiones, la idea es escucharlo y colaborar con todos. Y bueno, profe, entonces nos queda clarísimo ya para dónde va la logística en Chile, que parte más que nada por la innovación, la comunicación dentro del nodo logístico y además de las personas. El primer invitado que tenemos dentro del podcast, yo creo que eso es lo que hace más importante. Nuestro primer invitado. Sí, así que bueno, a agradecer al Congreso Logístico, también a la H, a Corfo y al TIVIT, que están haciendo todo esto posible. Y bueno, estamos con más ganas que nunca porque vamos a ir la próxima semana al Congreso. Así que nos vamos a estar viendo allá, vamos a disfrutar harto, vamos a tener instancias para conversar y quizás hasta poder grabar con ustedes. Así que nos estamos viendo y pasémoslo bacán. Bye. Adiós. Por eso no se te entendió el PTLA de antes. No, el PTLA lo tiré, es que no lo tiré muy rápido. Tenía ahí una gomita, no tenía ahí un Dijiste full inglés. Te Lo pelea. tiré muy rápido.